Si la sociedad tuviera voz, realmente voz, y sobre todo una capacidad de decidir, seguramente diría, es que aquí un sistema de salud tiene que ser bien provisto de medios. Un sistema universitario y un sistema en general de educación tiene que estar bien provisto de medios, se haría. Pero mientras la misma sociedad no se dé cuenta que lo tiene que exigir, porque si no lo exige ella, no lo va a hacer, el gobierno lo va a hacer. Y ahí están los resultados, los frutos de estos gobiernos derechistas. 300 hombres muy ricos, de los cuales 30 tienen más de la mitad de la riqueza en sus manos. Ahí está, para lo que han gobernado. Arnaldo Córdoba es un auténtico y ejemplar estudioso de la ciencia política y de la política mexicana. No temo calificarlo como un sabio. Sin la obra de Arnaldo Córdoba, los estudios en ciencia política, en filosofía política, en sociología política, serían incompletos en el país. Admiro en Arnaldo, ante todo, el rigor. Es un hombre de un rigor impresionante como investigador. Es también un profesor muy comprometido con la formación de sus estudiantes. Lo que puedo decir es que es mi maestro, ¿sí? Y lo ha sido en todos lados, en la academia e incluso en la vida. Entonces es una persona sui generis, brillante. Notable pensador, humanista, filósofo, politólogo y sociólogo, con firmes principios socialistas, el doctor Arnaldo Córdoba constituye una eminencia del pensamiento político y social del México contemporáneo. Su libro, La ideología de la Revolución Mexicana, representa un hito en varios campos del conocimiento y de las ciencias sociales. Arnaldo Córdoba nació en la Ciudad de México el 20 de enero de 1937. Días después, su familia cambia a la gran metrópoli capitalina por una ranchería inhóspita en el llamado Ojo de Agua de Cuispío, en el municipio de Nocupétaro, Michoacán. El pequeño Arnaldo crece en el ambiente agreste que rodea la ranchería. Era un lugar muy bonito y yo sé, porque lo siento, lo he pensado toda la vida, que el vivir allí a mí me marcó muchísimo. Despertó mi fantasía, mi deseo de pensar por encima de la realidad tan pobre, tan miserable que yo estaba viviendo en ese rancho, falto de todos los servicios, en fin. No había luz eléctrica, ¿qué te digo? Su familia deja la pobreza y las carencias de la ranchería de Cuispío, Michoacán, para trasladarse a la pequeña ciudad ferroviaria de Acámbaro, Guanajuato, donde el pequeño Arnaldo inicia sus estudios básicos. Pues fui un alumno bastante aplicado. Yo entré a una escuela pública, la escuela elemental de Acámbaro, y en el primer año aprendí a leer y a escribir. Luego una tía mía influyó sobre mi madre para que me metiera en una escuela privada y tuve que repetir, me hicieron repetir el año. Con el resultado de que ahí la maestra me ponía que la ayudara a enseñar a leer a los demás. Y fue muy desgraciado mi paso por esa escuela privada porque me hizo sentir mi pobreza. Eso también me marcó en un cierto sentido porque me hizo sentir el peso de la riqueza en la vida social, sin que nadie me enseñara nada al respecto. Y pues creo que también eso me ayudó a pensar, ¿no? A pensar en ese problema. La familia Córdoba permanece en Acámbaro pocos años. Cuando Arnaldo termina su 5º año de primaria, la familia se traslada a la ciudad de Morelia, Michoacán, donde finalmente se establece.
Al terminar la primaria, desea dejar los estudios para trabajar y para apoyar a su familia, que vive una mala situación económica. Su madre, doña Virginia Córdoba Girón, lo convence para que siga estudiando. El joven Arnaldo acata la voluntad maternal, aunque de mala gana, e ingresa a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para cursar la educación secundaria. Fui un pésimo estudiante. Yo todavía me pregunto cómo no perdí algún año allí. Pero recuerdo que entonces la preparatoria era solo 2 años. Recuerdo que todavía en el segundo año de la preparatoria estaba pagando materias de la secundaria. Ya en la preparatoria comienza a sentirse muy estimulado por los estudios, motivado por el excelente cuerpo docente de la Universidad Michoacana. Luego en la preparatoria llegué a tener a mis verdaderos maestros, a mis maestros duraderos. Recuerdo, por ejemplo, al que luego fue director de la Facultad de Derecho y que me mandó a estudiar a Italia, el licenciado Guillermo Morales Osorio, un jurista y un abogado de primera. Pero había otros que, por ejemplo, me empezaron a estimular en el estudio de la filosofía. Estaba un maestro, Luis Holguín, que era abogado, y ese hombre fue el primero que me puso en la mano así la primera edición del fondo de Max Weber, aquellos 4 tomos verdes de Medina Echevarría. Fue el primero que me puso en las manos el Manifiesto Comunista del Partido Comunista de Marx y Engels. Estas lecturas y el ambiente social y político que se vivía en la Universidad Michoacana durante sus estudios preparatorios motivaron al joven Arnaldo a volverse socialista y luego comunista. También lo orientaron a los estudios de Derecho. El año de 1956 es crucial en su vida. Ingresa a la Facultad de Derecho, realiza su servicio militar y se afilia al Partido Comunista. Había un viejo comunista que venía desde los años de Cárdenas y que había militado toda la vida. Era el único comunista que quedaba en Morelia. Había otro núcleo allí pequeño en Uruapan, pero Morelia era el único. Y un día estaba yo en un portal ahí tomando un café cuando se me acercó y me ofreció La Voz de México, el órgano del Partido Comunista. Y yo tomé el periódico, vi de qué se trataba y le dije, oiga, ¿usted es del Partido Comunista? Y me dijo, sí, quiero entrar al Partido Comunista. Ven esta noche a mi casa. Y fui a su casa. Y esa noche, después de darme una perorata sobre lo que decían el camarada Lenin, el camarada Stalin y todo eso, me dijo, bueno, yo soy el Partido Comunista y tú vas a ser la Juventud Comunista. Y ahí empezó. Mientras realizaba sus estudios de Derecho en la Universidad Michoacana, militaba activamente para el Partido Comunista, lo que le impidió ser un estudiante de excelencia. No obstante, su activismo político y su compromiso con el movimiento estudiantil fueron labores muy formativas de su temple humanista. El año de 1960, el Partido Comunista me envió a un curso que se llevó a cabo en Pekín y estuve yo en China 7 meses. El curso duró 3 meses, el resto del tiempo me la pasé viajando por toda China. Y después todavía me pasé 2 meses en la Unión Soviética y en Checoslovaquia. Bueno, el resultado fue que tuve que llegar a pagar en exámenes a título de suficiencia las materias del 5º año de Derecho, ¿no? Y en 1961 se titula con la tesis Ensayo para una teoría general del contrato de trabajo. Mi tesis fue sobre derecho del trabajo. El maestro Morales Osorio me decía, te vas a ir a estudiar derecho del trabajo y tal, lo que no hubiera estado mal. Pero le dije, no, voy a hacer mi tesis sobre derecho del trabajo porque es algo que yo le debo a la clase obrera. Pero luego me voy a ir a estudiar filosofía del derecho porque yo quiero ser filósofo del derecho. Su interés en la filosofía del derecho tenía muchas causas, pero resultó decisivo su contacto intelectual con el gran jurista mexicano, don Mario de la Cueva.
En esa época yo me enamoré intelectualmente del maestro Mario de la Cueva y le seguí la pista y vi que no solo era un gran jus laboralista, sino que era un gran filósofo del derecho. Entonces, vamos a decirlo así, yo quería ser como don Mario de la Cueva. En diciembre de 1961, arriba a la capital italiana para asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma, donde realiza sus estudios de doctorado. Su tutor es el titular de la Cátedra sobre Filosofía del Derecho, el jurista Vidard, Cesarini Sforza, de la nobleza negra de Milán, que debe cumplir labores administrativas en la facultad como director del instituto. Por falta de tiempo, asigna como asesor de tesis de Arnaldo Córdoba al jurista Umberto Cerroni, de convicciones socialistas. Y un día platicando con Cerroni me dijo, ¿sabes qué? El verdadero fundador del derecho del trabajo es Kant. Y él me sorprendió con eso. Y luego fui a leer su Metafísica de las Costumbres, la doctrina del derecho, y en efecto veo allí el tema del jus realiter personal, el derecho personal de naturaleza real, que es el que se refiere a las relaciones del amo de casa con su familia y con sus siervos. Y de hecho Kant ya está allí planteando lo que es el derecho del trabajo, también el derecho familiar. Claro. Y esa relación de obediencia que va de abajo hacia arriba siempre, ¿no? Los idiomas no representaron ninguna barrera para el genio académico de Arnaldo Córdoba, que arribó a Italia sin conocer ni una sola palabra de italiano. No obstante, lo aprendió sobre la marcha. De la misma forma, abordó una tesis sobre Kant sin conocer una palabra de alemán. Claro, pues tuve que aprender a leer alemán. Nunca lo hablé, pero sí tuve que aprender a leerlo, porque mis maestros me exigieron que la obra de Kant yo la trabajara en alemán, y me dieron un buen argumento. Nuestra investigación es de carácter filológico, en todo. Entonces, hay que ir a la lengua del autor. En julio de 1964, obtuvo su doctorado en Filosofía del Derecho con la tesis Considerazioni sul rapporto proprietà-libertà in Kant, la relación entre la propiedad y la libertad en Kant, texto que no se publicó íntegro. Yo tomé una parte de un capítulo de la tesis y la publiqué como ensayo en la revista mexicana de sociología. Fue digamos, una publicación que tuvo su éxito, porque incluso me citaron en un índice de sociología en Nueva York. Ahora no recuerdo cuál fue la cita que me hicieron de ese ensayo. Ese ensayo se llamó De Grocio a Kant, génesis del concepto moderno de propiedad. En Italia conoce a la mujer de su vida, la joven arqueóloga Paola Vianello, con quien contrae matrimonio y con ella regresa a México, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1965. La inestabilidad social y política michoacana y la consideración al desarrollo profesional de su esposa determinan la migración a la Ciudad de México y el ingreso del doctor Arnaldo Córdoba a la en ese entonces Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese año se integra al círculo intelectual de don Pablo González Casanova, donde se relaciona con figuras del ámbito intelectual mexicano como Arnaldo Orfila y Luis Cardosa y Aragón, entre otros. En 1972 publica el primer libro de su autoría, La formación del poder político en México, en ediciones Era, un libro que cuenta hasta la actualidad con más de 29 ediciones. Ahí describe el doctor Córdoba para mi gusto, con claridad meridiana lo que es los fundamentos del sistema político mexicano y lo que sus características y lo más resaltable de él, que para mí es un texto básico dentro de la formación de un estudiante de ciencias sociales. Pero es en 1973 que publica su libro más importante, La ideología de la Revolución Mexicana, la formación de un nuevo régimen, publicado también por ediciones Era
y que cuenta actualmente con más de 25 ediciones. Es una mirada académica y tan objetiva como es posible del proceso revolucionario. Pero frente a la producción de historiadores tan importantes como John Womack sobre Zapata y muchos otros historiadores que escribieron en esas décadas, no se había escrito un gran libro por un mexicano hasta que aparece La ideología de la Revolución Mexicana de Arnaldo Córdoba en 1973, que toca un tema que además era muy espinoso. Destaca el hecho de que si bien hay ruptura entre el porfiriato y la revolución, también hay continuidad en muchos otros procesos históricos, de manera destacada la construcción de un Estado fuerte, y que muchas de las ideas que sirven para construir ese Estado fuerte son aportadas por ideólogos del porfiriato como Emilio Rabasa. A pesar de que ya para entonces, principios de los años 70, la tendencia era trabajar historias más monográficas, más particulares, el zapatismo, el villismo, maderismo, etc. Arnaldo insiste en la necesidad de volver a ver el conjunto de la Revolución Mexicana, el conjunto de la ideología de la Revolución Mexicana en un doble alcance. Por un lado, nos muestra cómo se fueron construyendo las ideologías convergentes que dan lugar a la ideología en singular de la Revolución Mexicana, pero cómo al mismo tiempo esa ideología se convierte en la interpretación histórica de la Revolución Mexicana. No siendo historiador de cepa, escribe un texto para ayudar a pensar a la comunidad de historiadores, pero también a los de ciencia política, pero también a los de sociología. Se convierte en un clásico y yo creo que es bien merecido ese título, porque viene a replantearnos varias de las formas en que se venían haciendo historia o historiografía, análisis historiográfico. De ahí arranca esto que yo he llamado una escuela específica mexicana de abordar los temas fundamentales de la política mundial, de la política en la historia, desde la perspectiva de la política y el Estado mexicanos. Y es ahí donde Córdoba expone sus tesis principales sobre el devenir de la política, sobre el papel del Estado y la relación que tiene el Estado, la política y la ideología con la evolución de las sociedades, en el caso particular que él examina de la sociedad mexicana a lo largo de su historia moderna. Pero yo creo que ese libro fue importante sobre todo para el desarrollo de los estudios históricos de la Revolución Mexicana. No fui yo el primero, desde luego, que incursionó de ese modo. Recuerdo que el libro de Lorenzo Meyer sobre el conflicto petrolero lo publicó incluso antes del mío. Unos meses antes, creo que un año antes, Adolfo Gili había publicado un libro que tuvo La Revolución Interrumpida, que tuvo muy buena acogida, mejor que al mío, y que entre otros saludaron Octavio Paz y otros intelectuales. Al rigor metodológico de sus escritos, Arnaldo Córdoba suma un estilo claro, riguroso y fluido de escritura. Ha escrito 9 libros, ha editado 4 y ha participado en más de 50. Sus ensayos y artículos científicos suman más de 100, y sus artículos de opinión y reseñas en diarios de circulación nacional y revistas suman casi 1,300. Y ha estado permanentemente involucrado en el análisis, la discusión y la confrontación políticas desde su mirador de periodista en diferentes diarios, actualmente en el periódico La Jornada, en diferentes revistas de ideas, particularmente y por un buen tiempo en la revista Anexos. A su notable desempeño como investigador, suma su gran compromiso en la formación de científicos sociales en múltiples disciplinas. Inició su carrera académica en 1958 impartiendo clases de economía política en la Universidad Obrera de México, en Morelia, Michoacán. A su regreso de Roma, se incorporó a la planta docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, impartiendo cursos de filosofía, sociología y teoría general del Estado. A su llegada a la Ciudad de México en 1967,
inicia sus cursos en la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo ciencia política. Desde entonces, por más de 40 años, ha impartido una innumerable cantidad de cursos y seminarios en diversas materias de licenciatura y posgrado, forjando a generaciones completas de investigadores sociales. Creo que es un profesor que no solamente por la afinidad de temas, sino por el rigor metodológico, deja una huella en sus alumnos. Eso es lo que ha hecho Arnaldo por décadas, formado generaciones enteras de estudiosos con rigor de la ciencia política y de la actividad política. Arnaldo Córdoba no es un intelectual de izquierda que combata con la fuerza de las ideas desde su escritorio. Sus múltiples actividades de investigación y docencia no le han impedido continuar en la militancia política. Primero en la Universidad Nacional, donde formó parte de los jóvenes académicos que lucharon por la formación del ESTUNAM. De esta actividad política universitaria surgió el grupo denominado Movimiento de Acción Popular. Este grupo se fusionó con el Partido Comunista, el Partido del Pueblo Mexicano y otros grupos que habían formado la coalición de la izquierda comunista. En la primera legislatura surgía el proceso de reforma política. La reforma política de 1977, impulsada por el destacado político don Jesús Reyes Heroles en el sexenio de José López Portillo, inició el proceso de transformación del país, del régimen de partido único o hegemónico a un régimen multipartidista que planteaba, al menos en el plano de las ideas, el objetivo de alcanzar la vía democrática. Eso, mira, yo en 1986 publiqué un artículo que salió en la revista Nexos, donde yo vaticinaba que la reforma política iba a tener efectos revolucionarios. No era una revolución, pero dije, esta reforma política de seguir evolucionando así como se ha planteado, va a cambiar las cosas. En esa época, si me hubieran preguntado, ¿tú crees que un día el PRI va a salir del Palacio Nacional o de Los Pinos? Yo habría dicho, seguramente no. O quién sabe cuántos siglos faltarán todavía para ello. Y 15 años después ya el PRI estaba fuera de la presidencia. A raíz de la reforma política de 1977, el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro en 1978. Para competir en las elecciones de 1982, encabezó una alianza con importantes grupos de izquierda que conformaron el Partido Socialista Unificado de México. Por este partido fue diputado Arnaldo Córdoba en la 52 legislatura. Aprendí mucho y también dejé una secuela de pensamiento y también de interpretación que luego a la gente le sirvió. Nos ha servido ahora, por ejemplo, en esta lucha en defensa del petróleo que se acaba de dar, ¿no? Y vamos, como que entonces mi vida quedó completa. Es decir, con todas mis áreas de interés perfectamente bien delimitadas. Y con mi participación en la política, que por desgracia pues tuvo que convertirse en una actividad aledaña, porque mi actividad hasta ahora ha sido la universidad. Algo que es importante en la experiencia vital de Arnaldo Córdoba, él, bueno, pues tuvo un tiempo en que se salió del cubículo, del salón de clase, para ser un político activo, lo cual, tratándose de un historiador del fenómeno político ideológico, pues es una experiencia vital formidable. Yo creo que eso retroalimenta mucho la trayectoria de quienes se dedican a este tipo de actividades. El doctor Arnaldo Córdoba pertenece a las principales sociedades y asociaciones nacionales e internacionales en los ámbitos de la sociología, la ciencia política y la historia. Es miembro fundador del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y del Instituto para la Transición Democrática. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores desde 1986, institución que lo nombró Investigador Nacional Emérito en el año 2002. No obstante,
Su principal labor académica la ha desempeñado en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, y trabaja día a día en su continua superación. La reforma universitaria no es para hacerse en un día o de una sola vez. La reforma universitaria hay que concebirla como un proceso permanente. Y la universidad, para ser mejor, cada día tiene que reformarse. La UNAM ha reconocido de múltiples formas su notable desempeño como investigador y docente, siempre comprometido con las mejores causas universitarias y nacionales. El 23 de marzo de 2001, el Honorable Consejo Universitario lo nombró investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la universidad. Es mi casa. Ahí he vivido. Ahí trabajo. Ahí he creado todo aquello de lo que soy capaz de crear. Ahí he formado a la gente que con orgullo puedo llamar mis alumnos. Los mejores hechos de mi vida han ocurrido allí. La universidad me ha lanzado hacia afuera, en México y en el mundo. Ahí hice mi libro, ahí estudiaron mis hijos.